Hola, excelente día. Mi nombre es Rubicel Galeana Navarrete, soy alumno de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Estudio la carrera Ingeniería en Gestión de Proyectos. Voy a hablar sobre la materia Marco Legal de las Organizaciones y la unidad 2 se llama Generalidades del Derecho Mercantil. Soy del grupo 802. Como primer tema tenemos la importancia del derecho mercantil. Aquí surge como primer punto el trueque. El trueque es un intercambio de bienes, de algo que tienes, de un producto que tienes, que por algo que necesitas. Y fue aquí cuando inició el acto del comercio y por ende inició el comerciante. Después sigue el punto China. En China ya contaban con una banca y financiaban las exportaciones de sal y hierro. Aquí ya se conocían los pagarés y la letra de cambio. Enseguida tenemos a Babilonia. Aquí el rey Hammurabi impulsaba el comercio, regido por una constitución llamada Ríos y Canales. Él reglamentó y fijó precios con el propósito de que no se cometieran abusos. Enseguida tenemos Roma. Aquí en Roma no tenían una constitución autónoma que regiera el comercio, solo normas aisladas como el Actio Institutoria, que consiste en que el esclavo tenía toda la responsabilidad de cualquier pérdida o algún mal que se hiciera en el trabajo, pues todo iba hacia el esclavo y el dueño no. En cambio, en el Actio Institutoria, aquí era viceversa, el dueño tenía toda la responsabilidad y el esclavo no. En Naticum Foenus, aquí se hacía préstamo que se le hacía al armador para el Real de Empresas Marítimas. Después sigue el Digesto. Es una constitución que regulaba el comercio marítimo. Enseguida es la Edad Media. Aquí el auge del comercio porque aquí se dio el auge del comercio porque en esa época surgieron las cruzadas. Después sigue las ordenanzas. Aquí son normas jurídicas que regían el comercio, como por ejemplo las ordenanzas de Colbert, las ordenanzas de Burgos, las ordenanzas de Sevilla y las ordenanzas de Bilbao. México está regido por las ordenanzas de Bilbao. Época codificadora. La época codificadora son las ordenanzas, pero establecidas como código de comercio. Enseguida viene el Código de Comercio francés. Este es conocido como el Código de Napoleón. Consta de 5 legislaciones. Mencionaré 4. Una es la civil, la segunda es penal, la tercera es procedimientos penales y la cuarta es Código de Comercio. Después viene el Código de Comercio Español 1829. Estas son aclaraciones y modificaciones del Código francés. Enseguida viene el Código de Comercio Alemán de 1861. Este dio origen a la Ley de las Sociedades por Acciones en 1937. Y así fue como surgió el Código de Comercio mexicano, en el cual se clasifica en México prehispánico y México colonial. En México prehispánico surgieron las Pochtecas Tlatocan, Pochtecas Tlaotocoyotl,
Coyotl y Mixcoatl. En México colonial surgió el Código de Comercio de 1854. Este fue el primer código, quien lo dio origen Antonio López de Santa Anna. Enseguida fue el Código de Comercio de 1884. Esta es la Constitución de 1824 a 1857. Otorgó las facultades de legislar en materia del comercio surgiendo del Código de 1824. Enseguida es el Código de Comercio de 1890. Este fue promulgado por Porfirio Díaz y actualmente nos rige. Después vienen las épocas de las leyes especiales. Estas se crearon algunas leyes. Generalidades del derecho mercantil. Se clasifica en conceptos de derecho mercantil, autonomía del derecho mercantil y fuentes formales del derecho mercantil. En el concepto de derecho mercantil lo definen 4 autores. Todos manejan lo que es una norma jurídica que habla acerca de los actos de comercio. Daré la definición del autor Rocco. Dice que es aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos de la industria mercantil o asimiladas en ella, en cuanto a su régimen y ejecución judicial. Enseguida tenemos la autonomía del derecho mercantil. Esta constituye un sistema de normas que contraponen el derecho civil, ya que reglamenta una categoría particular de relaciones. Las fuentes formales del derecho mercantil son ley mercantil, la costumbre y la jurisprudencia. La ley mercantil es aquella que regula todo acto de comercio. La costumbre son actos repetitivos que con el tiempo se vuelven costumbre. La jurisprudencia es una interpretación de leyes. El acto de comercio en el sistema del derecho mercantil. Es una actividad, no hay una definición, pero son todos los actos que están plasmados en el artículo 75 del Código de Comercio. Estos se clasifican en 2, que son sistemas legales y sistemas del Código de Comercio. Los sistemas legales se clasifican en subjetivo, objetivo y mixto. El subjetivo nos dice que por naturaleza son aquellos que se dedican al comercio, como por ejemplo Coca-Cola, Bimbo, Chedraui, Walmart, etc. El objetivo es cualquier persona que pueda hacer acto de comercio, como las personas que venden en las carretillas, es un ejemplo. Después sigue el mixto. El mixto es la combinación del subjetivo y el objetivo. La clasificación del sistema de Código de Comercio son actos esenciales civiles. Estos actos nunca se van a regir por el derecho mercantil, solo por el derecho civil. Un ejemplo pues es el derecho familiar. Después vienen los actos absolutamente mercantiles. Estos son regidos por el derecho mercantil, por ejemplo, sociedades mercantiles, títulos de crédito y contratos mercantiles. Después vienen los actos de mercantilidad condicional. Estos son actos que no son esencialmente civiles y absolutamente mercantiles, sino que pueden revestir uno u otro criterio. Estos se clasifican en actos principales, actos accesorios o conexos. Artículo 75 del Código de Comercio.
Los actos principales dependen a las personas que intervienen en ellas. Los actos accesorios o conexos no pueden existir sin virtud de otras. Y los artículos 75 del Código de Comercio son todas las fracciones. El artículo 75 del Código de Comercio consta de 25 fracciones. La primera, todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías, sean en estado natural, sean después de trabajados y elaborados. Segunda fracción, las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Tercera fracción, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Cuarta fracción, son los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Quinta fracción, son las empresas de abastecimiento y suministro. Sexta fracción, son las empresas de construcción y trabajos públicos y privados. Séptima fracción, son las empresas de fábricas y manufactureras. Octava fracción, son las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Novena fracción, son las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. Décima fracción, son las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas, de negocios comerciales, casas de empeño y establecimiento de ventas públicas. De ventas en pública al moneda. Décima primera fracción, son las empresas de espectáculos públicos. Décima segunda fracción, son las operaciones de mediación en negocios mercantiles. Décima cuarta fracción, son las operaciones de bancos. Décima quinta fracción, todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. Décima sexta fracción, son todos los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas. Décima séptima fracción, son los depósitos por causas de comercio. Décima octava fracción, son los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. Décima novena fracción, son los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas. Vigésima fracción, son los valores y otros títulos a la orden al portador y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. Vigésima primera fracción, son las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Vigésima segunda fracción, son los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio. Vigésima tercera fracción, son la enajenación que el propietario o el cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo. Vigésima cuarta fracción, son las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y por último, la vigésima quinta fracción, cual sea a otros actos de naturaleza análoga a los expresados en el Código de Comercio vigente. Sujetos del derecho mercantil. Los sujetos del derecho mercantil son todos los comerciantes, así como las personas que realizan el acto de comercio, pero se encuentran sujetos a la ley mercantil. Estos se clasifican en clasificación del sujeto del derecho mercantil: comerciantes individuales nacionales, comerciantes individuales extranjeros,
personas morales comerciantes nacionales o extranjeras y personas que accidentalmente realizan actos de comercio. La clasificación sujetos del derecho mercantil son comerciantes individuales, sociedades mercantiles nacionales, sociedades mercantiles extranjeras y personas que accidentalmente realizan actos de comercio. Los comerciantes individuales nacionales son personas físicas que tienen una capacidad legal para ejercer el comercio. Estas se clasifican en capacidad legal, que a ninguna persona se le impide que sea comerciante. El ejercicio del comercio es el comerciante que debe tener un establecimiento fijo y la ocupación ordinaria, además de cumplir con los dos anteriores, que son capacidad legal y ejercicio del comercio, deben hacer del comercio su profesión. Enseguida tenemos comerciantes individuales extranjeros. Son todos los extranjeros que tienen las garantías de otorgar el artículo 5. Podrán dedicarse a la profesión industrial, comercio, etc., siempre y cuando sea lícito. Las personas morales comerciantes nacionales o extranjeras es la misma ley general de sociedades mercantiles, y las personas que accidentalmente realizan el acto de comercio son las que tienen un establecimiento fijo, pero que, por ejemplo, cuando quieren vender un coche, le ofreces y accidentalmente te estás convirtiendo en un comerciante. Auxiliares del comercio y comerciante. Estos se dividen en dos: auxiliares independientes del comercio y auxiliares dependientes del comercio. En los auxiliares independientes está el corredor, el agente de comercio, comisionistas y contador público. Estas son personas que no pertenecen a una organización, pero son ocupadas para el acto de comercio. En cambio, las auxiliares dependientes son los factores, contador privado, agente de ventas y viajeros y empleados. En cambio, estos sí son personas que sí pertenecen a una organización y que también hacen el acto de comercio. Bueno, esto es todo de la unidad 2. Espero haya sido breve y sustancioso. Que tengan un excelente día. Gracias.